Las 12 fuerzas tecnológicas que moldearán nuestro futuro. El inevitable es una profunda exploración de tendencias tecnológicas. Kevin Kelly, su autor, examina lo que el futuro nos depara. La inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la realidad virtual son algunas. Cada una con el potencial de transformar nuestra vida. Kelly nos advierte que estas tecnologías son inevitables. No podemos evitarlas, pero podemos prepararnos para ellas. Aprenderemos a adaptarnos a estos cambios. Seremos participantes activos de este futuro digital. Con esta guía, podremos entender mejor las fuerzas que están moldeando nuestro mundo. Estaremos equipados para enfrentar el futuro. Bien, buenas noches a todas y a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen, a un programa más de Aprender a Aprender, la habilidad que nadie nos enseñó. Gracias a nuestros patrocinadores, StreamYard, que capítulo a capítulo nos acompaña y se encuentra presente en esta sesión más, y tenemos unos invitados especiales. Vamos a discutir un tema que es lo inevitable, del autor Kevin Kelly. Tenemos invitados, les damos la bienvenida al doctorante Omar Asael Sánchez Reyes, que él es maestro frente a grupo en el estado de Aguascalientes. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estaremos presentes, hablaremos de este interesante tema, el cual causa mucha controversia. Gracias por la invitación. Gracias, doctorante, gracias por acompañarnos. También tenemos al doctorante José Carlos Orenday Guzmán, quien es subdirector de gestión en el estado de Zacatecas. Muchas gracias a toda tu audiencia, de igual forma a ustedes dos, y pues un gusto acompañarlos. Vamos a ponernos un poquito reflexivos en esta situación de Kelly, de lo inevitable. Gracias. Así es. Gracias. Bienvenidos a los dos maestros, unos ejemplos en esta parte pedagógica, académica y filosófica del uso de la razón. Tenemos el bloque 1, que lo titulamos ¿Qué es lo inevitable, maestros? Quiero así preguntarle esta reflexión que nos hace Kelly cuando habla él de lo inevitable en relación a la tecnología. Doctorante Omar, ¿nos puede dar su aportación? Claro que sí. Cuando Kelly menciona lo inevitable, a mi punto de vista, considero que se refiere a aquello que no podemos controlar, pero podemos dirigir. En este caso es algo que nosotros no podemos detener, pero debemos de buscar la manera en cómo en cada ámbito, tanto social, político, educativo, podemos dirigirlo con conciencia humana. Muy bien, gracias por la aportación, maestro Omar. Al maestro Carlos Orenday, de igual manera, le preguntamos qué opinión tiene al respecto. Sí, muchas gracias. Esta postura que maneja Kelly como lo inevitable, pues es, además de controversial, muy significativa. Significativa en el sentido que pues estamos en un punto histórico humano en el que los procesos tecnológicos poco a poco van ganando territorio, van afianzándose en una vida cotidiana en la que personas como nosotros que cambiamos de este siglo, entendemos esa diferencia de lo que fue el vivir sin tecnología y ahora las nuevas generaciones ni siquiera pudieran imaginar en esta cuestión. En este contexto, y tal vez relacionándolo un poco al contexto educativo, yo traigo a la mesa un poco la cuestión de cambio de panorama, paradigmas que sucedió en la pandemia. Fue un proceso, creo que cambiante para todo el mundo. Lo vimos claramente, estos procesos de digitalización de cualquier tipo de servicio.
el servicio educativo fue uno de ellos. En particular, México creo que sufrió mucho en la cuestión de la conectividad y los procesos sociales de adaptación al uso de las nuevas tecnologías. Creo que nuestro México demostró que carecemos de esa alfabetización digital, que es uno de los términos que por ahí se manejan otros autores. Por ejemplo, Matt Dual por ahí maneja una propuesta que se llama el metaverso, cómo revolucionará. En esta teoría, él propone cómo el impacto tecnológico va a relacionarse tanto en la economía, la cultura digital y obviamente la educación. Entonces, pues todo este paradigma pues genera cambios estructurales en la cuestión social, educativa, económica, y pues como lo dice el autor, es inevitable. Gracias, doctorante Carlos Orenday, por su valiosa aportación. Ahora quiero pasar al bloque 2, que es fuerzas, no dispositivos. Me gustaría preguntarle directamente al doctorante Omar, ¿por qué crees que Kelly insiste en que no se trata de tecnologías específicas, sino de fuerzas que ya están en marcha? Yo en este punto estoy de acuerdo en esa postura. Si lo contemplamos de una manera, como lo comentaba ahorita mi compañero Carlos, la tecnología ya maneja un sistema, ya viene determinada, pero no limitada. Entonces, de cierta manera, nosotros tenemos que acoplarnos a estos cambios. Y muy notorio se dio en pandemia. Se dio esa parte en pandemia, como lo mencionaba Carlos. Muchos maestros con grande antigüedad desertaron por estos cambios. Entonces, las fuerzas tecnológicas, como lo mencionan, pues vienen con un cambio, ¿cómo les podría explicar? Fuerte. Ya se me fue la idea. Inevitable, como lo menciona Inevitable. Nuestro autor, Sí. en el libro Lo Inevitable de Kevin Kelly. Estamos en vivo nuevamente. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores que nos acompañan, StreamYard, que se encuentra aquí conectados con nosotros y nos manda saludos, igual a los doctorantes. Bien, con esto pasamos al bloque 3, inevitable versus decisión humana. Quiero preguntarle de igual manera directamente al profesor Carlos Orenday, si algo es inevitable, maestro, ¿significa que no tenemos margen de decisión o de acción? Bueno, desde esta postura del autor, y me quisiera atrever a conciencia de tu audiencia, maestro Martín y maestro Omar, de tu perspectiva, dar un poquito de mi reflexión en torno a la cuestión del contexto educativo y desde la gestión escolar, que es una de las partes en las que pues mi labor se involucra. Yo entiendo que lo inevitable se refiere, o la idea general se refiere a que las fuerzas tecnológicas van avanzando con el proceso de los años, las dinámicas de los avances, pero la forma en la que la podamos o debemos incorporarlo, regularla e incluso orientarla, seguimos siendo los humanos o la propia decisión humana. Les comentaba en un inicio que desde el contexto educativo, desde la gestión escolar, en mi función de acompañamiento hacia docentes, me ha tocado ver cómo los docentes visualizan el uso o la adaptación de la labor docente o el desempeño educativo, la combinación educativa, a ciertas barreras, incluso, por ejemplo, en reuniones de colectivo, de estas llamadas comunidades de aprendizaje, me ha tocado escuchar términos como chango viejo no aprende maroma nueva. Y no es otra cosa más que una decisión o una postura determinada en la que el individuo
consciente o inconsciente de su decisión, pues fija el deseo de no avanzar junto a la tecnología y a estos paradigmas de posibilidades, ¿verdad?, que genera. Entonces, yo en ese sentido hago este acercamiento, ¿verdad?, a mi proceso como gestor educativo para la mejora de los aprendizajes o de los entornos. Y claro que me encuentro con esas determinaciones de maestros que muestran un rechazo. Entonces, pues yo terminando pues, esta idea, en términos claros, pues que no decidimos si la tecnología avanza, pero obviamente decidimos cómo se usa en los entornos escolares, para qué fines y con qué valores lo hacemos. Exacto. Muchas gracias, doctorante Carlos Orendain, tenemos esa participación. Bien, antes de dar paso al bloque 4, quisiera leer por ahí algunas de las preguntas que nos hacen en el chat nuestros seguidores en esta noche. Luz Rodríguez nos pregunta, doctorantes, ¿cuáles son los cambios tecnológicos que Kevin Kelly considera inevitables en el futuro cercano? Yo considero que uno de los cambios notables en este caso, como lo mencionábamos, es el uso de la inteligencia artificial. Como todo esto ha traído una revolución muy, muy rotunda, pero sobre todo es muy interesante, pero tiene su contradicción, en este caso, de qué manera la estamos utilizando para poder nosotros aportar a cada uno de los ámbitos como son los sociales, políticos, educativos, incluso hasta en el sector salud. Entonces, creo que uno de esos cambios muy rotundos viene tomado de la mano de lo que es la inteligencia artificial y cómo es que ha impactado en la nueva generación tecnológica. Sin duda alguna, doctorante Omar, coincido completamente y sin duda alguna un paradigma completo en lo que es la pedagogía, el ejercicio pedagógico, el uso y las restricciones que todavía están por verse. Bien, tenemos otra pregunta de Norma Gloria. Nos dice, ¿prepararnos o adaptarnos, doctorantes? ¿Qué opinión tienen? En ese sentido. Bueno, a mí me gustaría hacer un comentario. Adelante. Adelante, Carlos. Gracias, Omar. En este sentido, me gustaría hacer un comentario. Sí, creo que es la educativa y de avance inevitable en la cuestión educativa y tecnológica. Considero que es importante ambas partes, tanto la adaptación como la decisión de avanzar, ¿verdad? Creo que debemos de ser conscientes de la profundidad que puede llegar a tener la cuestión del uso de las tecnologías para la vida humana y la decisión que tomemos de usarla, pues creo que ahí va a cambiar pues el rumbo o estemos en la decisión de adaptarnos pero el mundo va a seguir. Yo, saliéndome un poco de la cuestión educativa, pensando ahorita en todos estos temas, se me viene de la guerra. Creo que también es uno de los hallazgos que ha demostrado tecnológicamente que las nuevas guerras y lo inevitable que se viene es la confrontación a distancia, de uso de drones, uso de misiles dirigidos, ni siquiera a necesitar simplemente con el uso de la tecnología. Y pues, nos guste o no, es algo que ya está, que estamos viviendo. Sabemos los conflictos que se han presentado pues en este inicio del 2026 y pues no es algo ajeno. Y pues, estemos o no de acuerdo, pues el uso ahí está. Gracias, doctorante Carlos Orendain. También le damos la participación al doctorante Omar Sánchez. ¿Prepararnos o adaptarnos, doctorante? Cuando hablamos de la palabra
adaptarnos. En ocasiones mucha gente que tiene este concepto lo toma como conformarnos, pero realmente no se trata de conformar. Por esa razón, creo que va ligada con la palabra de prepararnos. Nosotros al momento de estarnos adaptando es adaptarnos a los cambios que en este caso la tecnología nos está brindando, pero al momento de prepararnos es para saber nosotros de qué manera vamos a darle la orientación a esta nueva era, a esta nueva tecnología. Nosotros vamos a tener que prepararnos para saber nosotros cómo dirigirla. Creo que un punto clave dentro de lo que es esta tecnología o lo inevitable son los valores. Siento que va encaminado a los valores porque de fin en cuenta la decisión la vamos a tomar nosotros. La decisión nosotros como humanos vamos a ser los que tomen el rumbo, con qué rumbo positivo vamos a dirigir esto. Por esa razón siento que va encaminado tanto lo que es prepararse y adaptarse. Gracias. Gracias, doctorante Omar Sánchez, por su aportación. Con esto damos paso al bloque 4, que es ética y responsabilidad. Me gustaría, ha sido un programa magnífico, sin duda alguna, unas aportaciones tremendas de nuestros especialistas y nuestros invitados del día de hoy, con el tema Lo inevitable del autor Kevin Kelly. Pero me gustaría cerrar escuchando unas conclusiones sobre el planteamiento de la siguiente pregunta: ¿qué papel juega la ética humana en el contexto educativo y social frente a los procesos tecnológicos que parecen imparables? Creo que es muy similar a lo que comentaba anteriormente. Tanto los valores como la ética creo que son clave para la toma de decisiones. En este caso, las decisiones van a terminar siendo humanas. Tú como persona, como profesionista, vas a tener que tomar la decisión qué rumbo darle a esta tecnología, porque también puede ser contraproducente en el momento en que nosotros no utilicemos la ética profesional o social. Así es. Doctorante Carlos Orenday, lo escuchamos. De mi parte coincido completamente. Creo que esta parte ética protege la dignidad humana y los propios derechos. De alguna manera va a prevenir la deshumanización en el uso de estos recursos tecnológicos y va a devolver responsabilidad de decisión. Entonces creo que yo podría definir y cerrar con que pues la ética actúa como un filtro y una brújula en el paradigma de esta cuestión inevitable. Así es. Gracias a los doctorantes. Bien, pues cerramos este podcast del programa Aprender a Aprender, la habilidad que nadie nos enseñó. Sin antes volver a mencionar a nuestro patrocinador StreamYard, que es plataformas digitales. Nos vemos el próximo martes. Gracias a los invitados. Nos vemos pronto. Saludos.